De la muerte de la reina doña Isabel y Felipe el Hermoso. Ambos licenciados habían obtenido sus comisiones de la señora doña Juana, que reinaba en Castilla por muerte de su madre doña Isabel. Y no es de omitir que, cuando aquella reina, siendo todavía princesa de Asturias y archiduquesa de Austria, regresó a España desde Flandes con el archiduque don Felipe, su esposo, en cuyas fiestas se permitió que los que podían usar jubones de seda, sacasen sayos de lo mismo, tuvo la isla de Tenerife la honra de besarles las manos por medio de Mateo de Viña, noble genovés, y Juan Bautista Ascanio, sus regidores y diputados. Igualmente la honró el rey católico don Fernando V, participando al ayuntamiento, por su carta de 26 de noviembre de 1504, haber fallecido la mencionada reina doña Isabel en el mismo día de la fecha, y advirtiéndole que, ínterin volvía de los estados de Flandes su hija doña Juana y su yerno don Felipe, continuaría entendiendo en la turbulenta administración y gobierno del reino de Castilla. 2 años después, esto es, en 1506, pasó también de esta vida el rey don Felipe el Hermoso, en la ciudad de Burgos, a 25 de septiembre, y de orden de la reina celebró la isla de Tenerife unas magníficas exequias en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de la Laguna. De la muerte de don Fernando de Lugo, hijo mayor del adelantado. Pertenece a este mismo tiempo aquella falsa tradición popular que supone al adelantado haciendo otros funerales más tristes. Se ha asegurado que su hijo mayor, don Fernando de Lugo, mozo de bellas esperanzas pero que abusaba de la autoridad de su padre y del ímpetu de las pasiones de su edad, fue asesinado por algunos vecinos de la Villa Alta de San Cristóbal. También cuentan que, resentido el adelantado de agravio tan atroz, no tomó otra venganza que la de retirarse hacia la parte más baja de la misma villa, edificando en la plaza que tomó su nombre, una ermita de San Miguel y otra a Nuestra Señora del Rosario, en el sitio donde se construyó posteriormente el convento y colegio de religiosos dominicos. Ejemplo, añaden, que imitó la demás nobleza, adornando con edificios más suntuosos aquella parte de la nueva ciudad. Pero por todos los documentos más fidedignos y por el testimonio del padre de la Gándara en su nobiliario de Galicia, consta que don Fernando de Lugo murió, como hemos dicho, sobre las costas de África, cerca del Cabo de Guer, combatiendo valerosamente contra los moros en la famosa expedición de las Torres. Mas, aunque fuese así, no se debe creer por eso que el adelantado olvidase absolutamente la parroquia de la Concepción. Hay una donación hecha por este caballero, en 29 de mayo de 1505, de una fuente y tierras en el país de Abona, a favor del Cabildo Eclesiástico de Canaria, con la condición de que 2 canónigos, 4 racioneros y el arcediano de Tenerife hubiesen de residir en la referida parroquia, y que fuesen en procesión el día de San Miguel a la dicha su ermita, para celebrar allí la misa mayor. Sea lo que fuere de aquella retirada del adelantado, lo que sabemos es que hizo viaje a la isla de La Gomera, donde se desposó con doña Beatriz de Bobadilla, viuda del malogrado Fernán Peraza. A la verdad, era su principal designio pedir a doña Leonor de Herrera y Ayala, hija de los referidos señores, para don Pedro Fernández de Lugo, su hijo y sucesor. Pero, habiendo hallado el adelantado a la famosa viuda todavía joven y amable, empezó el vulgo, naturalmente maligno y envidioso, a murmurar sin reserva de la conducta de ambos. Y siendo Francisco Ruiz de Castañeda uno de los vecinos que se había explicado con mayor libertad, le hizo venir doña Beatriz a su presencia a medianoche y le arrestó. Ruiz de Castañeda confesó su imprudencia, pero no pudo salvar la vida. Aquella mujer poderosa e irritada le mandó ahorcar de una viga de su propia casa, y el cadáver amaneció pendiente, el siguiente día, de una palma que estaba en la plaza fronteriza. Casamiento del adelantado con doña Beatriz de Bobadilla. Violencias de esta señora. Esta tragedia, que había llenado de escándalo todas las islas, no podía repararse sino con el pronto casamiento del adelantado y doña Beatriz. Luego que se efectuó, se trasladaron ambos a Tenerife, dejando el gobierno de La Gomera a cargo de Fernán Muñoz. Pero como Sancho de Herrera, señor de la isla de Lanzarote y tío del conde don Guillén, pretendiese que la tutela de este joven le pertenecía por el mismo hecho de haber pasado a segundas nupcias doña Beatriz, su madre, tuvo modo de formarse un partido en La Gomera y aun de ganarse la voluntad del gobernador Fernán Muñoz. Semejantes tramas no podían conservarse secretas. Doña Beatriz, que se instruyó de ellas por medio de algunos avisos, no perdió tiempo, embarcóse una noche en una chalupa, pasó las 7 leguas de travesía con 30 hombres y amaneció en su casa, amenazando al mundo. Cuando Fernán Muñoz oyó que su señora no le daba otro nombre que el de traidor, quedó fuera de sí.
En vano hizo todas las protestas posibles de fidelidad e inocencia, en vano encarecía cuánto le calumniaban sus enemigos. Todo fue inútil, y doña Beatriz, discípula de Pedro de Vera, que no había pasado el mar a deshora sino a fin de saciar su ira, al punto le mandó ahorcar en la plaza pública, volviendo inmediatamente a Tenerife. Esta crueldad en un sexo naturalmente suave y compasivo, y este atropellamiento despótico en un pequeño señorío de una corta isla del mar Atlántico era digno de horror. Mas si una mujer obraba con tanta tiranía, fueron dos mujeres las que se encargaron de la venganza. Las viudas de Francisco Ruiz de Castañeda y de Fernán Muñoz pasaron a la corte y se exhalaron en amargas quejas contra las vejaciones, muertes y escándalos de doña Beatriz de Bobadilla. Los reyes la mandaron comparecer personalmente, y ella, bien asegurada de la protección de sus parientes y de los antiguos favores del soberano, navegó a España, dejando la administración de los estados de El Hierro y La Gomera con la tutela de don Guillén, su hijo, al adelantado. Y puede ser que también se le hiciese entonces aquella venta de una de estas dos islas que consta de cierta escritura cuya copia existe en Valladolid, en el archivo del conde de Gondemar. Nuestro autor asegura que, pocos días después de haber llegado doña Beatriz a Medina del Campo, amaneció muerta en su propio lecho. Mujer rara que, teniendo todas las gracias y flaqueza de su sexo, tuvo la crueldad y constancia de un hombre sañudo. Diferencias del adelantado y don Guillén Peraza. Entretanto, el adelantado gobernaba aquel señorío y había nombrado por su lugarteniente para las apelaciones criminales al bachiller Aparicio Velázquez. Pero don Guillén Peraza, que se creía en edad competente de tomar posesión de sus estados hereditarios y lo deseaba, no cesaba de repetir las más vivas instancias a fin de que, procediendo de buena fe, le hiciese su padrastro entrega de ellos. Sin embargo, este caballero, o picado de alguna secreta ambición o movido de sus miras políticas, procuraba excusarse pretextando que don Guillén era todavía muy joven y, por consiguiente, falto de aquel juicio, circunspección y habilidad que exige el arte difícil de gobernar unos pueblos, inclinados a sacudir el yugo. Semejantes repulsas no podían menos de mortificar demasiado el espíritu impaciente del conde de La Gomera, mayormente cuando había muchos aduladores que hacían mérito de envenenar las intenciones del tutor. Asegurábanle que el designio de éste no era otro que quitarle del medio, a fin de que la sucesión del señorío recayese en doña Leonor de Herrera, su hermana, mujer de don Pedro de Lugo, quien también descendía por hembra de Guillén de las Casas, padre de los primeros señores propietarios de las islas. En estas circunstancias llegó el adelantado a La Gomera, y Alonso de Ocampo, buen hombre y buen vasallo, que amaba cordialmente a don Guillén Peraza, su señor, determinó servirle de un modo que manifestaba mucha grandeza de alma. Convocó sus amigos, alentólos y, habiendo aprontado una chalupa en el puerto con los remeros necesarios, se entró en la casa del adelantado de tropel y, con las más atentas modales, le suplicó procurase hacer a los gomeros la gracia de ponerlos bajo el gobierno de su legítimo señor, y a don Guillén Peraza, la justicia de establecerle en la absoluta posesión de sus dominios territoriales. Pero viendo que el adelantado se obstinaba en no dar oídos a esta pretensión, alegando algunas razones que a nadie convencían, tomó Ocampo otro tono de voz y le dijo: «Pues, señor adelantado, o embarcarse sin pérdida de tiempo o disponerse para morir aquí. En el puerto está pronta una buena chalupa. En ella podéis transportaros a Tenerife, pues que por lo que mira a La Gomera, entended que toda ella clama por su dueño legítimo». Considerando entonces el adelantado la fuerza de esta resolución y, acordándose que estaba en La Gomera, donde era aborrecido, se halló en la necesidad de ceder más bien a la violencia que a la razón y, poniendo a don Guillén Peraza en pacífica posesión de su estado, se volvió a Tenerife, que valía más que La Gomera. Ventajas que halló en las Canarias la navegación a la América. Esta última isla acababa de servir de asilo a una célebre flota que navegaba al Nuevo Mundo de la América. Don Nicolás Obando, comendador de Lares, había salido de Cádiz el 13 de febrero de 1502 con el destino de mudar a don Francisco de Bobadilla en el gobierno de la isla española, aquel mismo Bobadilla que había remitido preso a España a Cristóbal Colón y sus dos hermanos. Pero, habiendo experimentado sobre las Canarias una furiosa tempestad que desparramó su flota, tuvo la desgracia de perder uno de los mejores bajeles con 150 hombres. Las demás naves se reunieron en La Gomera, que era el puerto de la reseña general. Aquí pudo comprar una nave para reemplazar la que había zozobrado en la traviesa, formando su equipaje de un considerable número de habitantes de nuestras islas.
Iguales sufragios hallaron en sus puertos las posteriores escuadras de Alonso Quintero, que llevaba en 1504 en su compañía al famoso conquistador de México, Hernán Cortés, la de Pedrarias Dávila, compuesta de 17 embarcaciones con 1500 hombres, y destinada en 1514 al Darién, y la de Francisco de Montejo, que en 1526 tomó reclutas en nuestras islas para proceder a la conquista de Yucatán. Estos isleños se embarcaron en cierto navío canario, habilitado de pólvora y demás municiones a sus expensas y, habiendo penetrado hasta Veracruz, se agregaron al ejército de Cortés con tal fortuna que dieron el golpe decisivo a la reducción de Nueva España. Ya desde fines de 1520 se había hecho a la vela de estas islas cierto navío mercantil con destino a la Veracruz, y como el gobernador que tenía allí Cortés entendió que conducía un número considerable de arcabuces, pólvora y otras provisiones de guerra con 3 caballos, lo compró todo inmediatamente, y aún consiguió que el capitán y maestre del navío con 13 bravos aventureros sentasen plaza en las tropas de aquella conquista, en cuyas operaciones se distinguieron con valor. De este modo continuaban las Islas Canarias en hacer los mayores servicios que podían al continente de la América y a despoblarse con el deseo de hacer fortuna.